El mensaje, les decía, se llama La caída de un rey, y dice la bendita palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ponga atención en este primer versículo. En el año, perdón, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Amén. Como novela, ¿no? Como novela trágica. Pero bueno, este capítulo 11 registra el pecado y la caída de David, ¿verdad? En lugar de David conducir a su ejército a la batalla, como lo había hecho anteriormente en tantas batallas, David se quedó en Jerusalén, abandonando así su responsabilidad durante la guerra. Por eso le decía, ponga mucha atención en el capítulo, en el versículo 1, ¿verdad? Donde él dice que envió a Joab, ¿verdad? No fue él, le tocaba a él, era el año en el que salen los reyes a la guerra. Era el año que a él le tocaba su chamba. Era el año, era el momento en el que Dios, ¿verdad?, instruía, en el que Dios guiaba, en el que Dios les decía: tienes que hacer esto. Es el tiempo en el que debimos de haberlo hecho, ¿verdad? Digo, refiriéndome a David. Pero miren, está terminando el año, y a lo mejor hubo varias ocasiones en que nosotros no hicimos lo que Dios nos decía que hiciéramos. Este año se pasó y a lo mejor muchas metas no se cumplieron. Este año se pasó y a lo mejor no bajamos los kilos que queríamos bajar, lo digo por mí, ¿verdad? Porque había por ahí una meta que quería cumplir y no lo logré. Este año no pude dejar completamente la Coca-Cola y la llevo. Este año no se lograron muchas cosas, ¿verdad? Como cada año, a finales de año, siempre hay una recapitulación de todo lo que hicimos y también de lo que no hicimos. Lo grave aquí, comparándonos con David, el siervo de Dios, ¿verdad? David debió de haber ido porque era el tiempo en el que él tenía que estar ahí. Y era el tiempo comandado por Dios. Dios los guiaba a la guerra, Dios daba las estrategias y ganaban las guerras. David tenía el favor de Dios, era un hombre, recuerde, conforme al corazón de Dios. Dice el versículo 2, o bueno, dice el versículo 1, vamos a echarle más pimienta al asunto. Dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David mejor dijo: ve tú, le dijo a Joab, ve tú, llévate a tus siervos y llévate a todos, a todo Israel, y haz mi chamba, haz lo que me toca a mí, ve y hazlo tú. Y David se quedó prácticamente de ocioso, ¿verdad? En su casa. No hacer nada, estar tranquilo. Y no es que sea malo que de repente no querramos hacer nada, pero hay un tiempo para todo, dice el predicador, ¿verdad? Hay tiempo para segar, hay tiempo para cosechar, hay un tiempo para todo. Y el tiempo ese, específicamente lo dice el segundo libro de Samuel, es en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. David dijo: yo no voy. Hay ocasiones en que yo llego a mi casa y le digo: y me quiero acostar. Oye, pero ¿qué es esto? Dame chance, me quiero acostar y no quiero hacer nada. Quiero estar acostado viendo la tele un rato, quiero aterrizar, quiero llegar a la casa, ¿verdad? Quiero relajarme y ya después le damos, pero déjame aterrizar un momento, ¿verdad? Sé que tengo obligaciones, sé que hay que sacar la basura, sé que tengo mis detalles que hacer, ¿verdad? Pero déjame por un momento, ¿verdad? David sabía que tenía que ir, que no era tanto como sacar la basura, eran cosas más grandes las que él tenía que cumplir. Él gobernaba un pueblo y era el tiempo en el que lo tenía que hacer y nada más dijo: ¿sabes qué? No lo quiero hacer. ¿Sabes qué? Prefiero mejor el América Rayados y no voy a la iglesia. ¿Sabes qué? Prefiero mejor irme con los cuates y no voy a predicar. Y no voy a compartir, no invito a mi familia, no hago esto, no hago lo otro, no reparto tratados,
no hago mi live que hago de repente en las redes sociales para comunicar, para pregonar las buenas nuevas de grande gozo. Mejor hago lo que a mí me place, mejor me quedo, ¿verdad?, en la casa y no hago nada, me quedo en mi comodidad, me quedo en mi confort. Y dice el versículo 2 que vio a una mujer. Y aquí es donde empieza lo malo, mis amados hermanos, porque dice que David contempló la tentación en vez de alejarse de ella. La vio a lo lejos, vio que era hermosa y pudo haber quedado en que, ¿sabes qué? Pues por error la vi y ya no voy a hacer nada. Y no, al contrario, pecó deliberadamente, la pidió para sí, después trató de esconder su pecado engañando a otros, hizo que otros también mintieran, porque siendo el rey, ¿quién le iba a decir a Urías, verdad? Oye, el rey te anda pedaleando la bicicleta, nadie le iba a decir eso, ¿verdad? Valga la expresión. Nadie le iba a decir a Urías, hey, el rey se anda pasando contigo. Todos mintieron. David hizo algo tremendo ahí. Y cometió el asesinato después para continuar escondiendo su pecado. Y mire, los capítulos del 11 al 24 de este segundo libro de Samuel registran todos los graves fracasos espirituales que tuvo David. Y el subsecuente juicio de Dios sobre él por el resto de su vida, porque toda acción tiene un efecto. Toda acción tiene una consecuencia. Toda cosa que nosotros hacemos en algún momento va a tener una repercusión, ya sea buena o ya sea mala, depende de lo que hayamos hecho. Y lamentablemente para David fue un malísimo error. Y aquí hay 5 aspectos, mis amados hermanos, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de considerar cuando no obedecemos la voz del Espíritu Santo. ¿De qué? De ir a la batalla, ¿verdad? De ir a la guerra. De ir a la guerra que se nos fue encomendada, de ir a la batalla que para la cual Dios nos diseñó. Número 1, la descripción, mis amados hermanos, de los pecados de David y las tragedias consiguientes en su vida personal y familiar nos sirve de ejemplo como una muy seria advertencia para nosotros creyentes, ahora neotestamentarios, ¿verdad? Porque somos del Nuevo Testamento, somos bajo la gracia, y no solo para Israel. También a nosotros nos sirve como advertencia. Y mire, nosotros como creyentes debemos tomar todas las precauciones para no desear lo malo, primero que nada, ¿verdad? Ni actuar de manera inmoral y mucho menos tentar al Señor. Eso nos debe de servir como experiencia. Vienen muchas cosas que le pasaron a David después, pero fíjese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 9. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, en vez de hacer lo propio el pueblo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? Por las serpientes. Está hablando del pueblo de Israel en aquel entonces. Y también cita a David por ahí en el versículo 11. Y estas cosas, hay otra enseñanza, 10:11, Corintios 10:11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos viviendo que los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos tenemos que estar bien agujas, ¿verdad? Como decían antes, tenemos que estar bien avispados, con el oído bien atento para saber qué es lo que está anunciando el enemigo, con el oído más atento para ver qué dice el Espíritu Santo de qué debemos hacer. Tenemos encomiendas cada uno de nosotros. Ustedes mejor que nadie, amada iglesia, saben bien que yo no quería nada con redes sociales, que las había armado nada más porque sí, que las había armado nada más por tenerlas y que no le quería dar seguimiento yo a eso. Yo no quería una iglesia basada en redes sociales y no estamos basados en redes sociales, pero no era mi preocupación. Mayormente en la escuela dominical, ¿verdad? Que hablamos mucho, opinamos y nos gusta cómo llevamos la escuela dominical, quizás porque somos pocos aún,
pero se hace muy padre la dinámica porque todos interactuamos y es un show para grabar eso, ¿verdad? Pero ya en lo que tiene que ver con video, yo no quería esos detalles, yo no quería estar muy pegado con eso. Yo no quería estar al pendiente de grabar, tener que subir o hacerlo en live. No sé, ni tengo la capacidad, ¿verdad? Somos pocos, insisto aún, y no se ha dado el tiempo para eso a lo mejor, por eso no quería entrar. Pero vino la sierva de Dios y que me dijo, no, tú tienes chamba, tú tienes que hacerlo así. Y a lo mejor yo estaba en el palacio sentado, ¿verdad? Vislumbrando otras cosas, gracias a Dios no caí en nada, pero no estaba haciendo que lo que Dios me dijo que hiciera. Y viene ella y me dice, ¿sabes qué? Dice, así dice el Señor. Y es hora de que salgas de la caja y eso, y usted sabe todo lo que se nos dijo, ¿verdad? Y ahora estamos interactuando de esa manera. Y ahora estamos tratando de producir, ¿verdad? Material en video para las redes sociales. Ayúdenos compartiendo, dicho sea de paso. Pero tenemos que estar haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y cada uno dentro de nuestra trinchera sabemos a qué Dios nos llamó. Sabemos cuál es nuestra función, sabemos qué es lo que nos toca. Primero que nada, la familia. Es el primer ministerio. Traer a nuestra familia a la casa de Dios. Principalmente a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que juntos estemos creciendo y adorando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, y a su tiempo se han de dar las cosas. Ese es nuestro primer ministerio y después los demás. Pero tenemos que pregonar, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Otro aspecto a considerar, mis amados hermanos, es que la experiencia de David demuestra cuán profundamente pudiera caer una persona cuando se aparta de Dios y de la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Porque yo estoy seguro que a David no le dijo el Espíritu Santo, ve para allá y aparte tráetela y mata al otro. Eso fue cosa de David. Cuando Dios lo llamó fue para que fuera rey. David era un hombre conforme a quién, al corazón de Dios. Sin embargo, al dar muerte a Urías y al tomar a su esposa, David estaba menospreciando a Dios y su palabra. Porque es muy clara la ley, no matarás. Además de no desearás la mujer de tu prójimo. David conocía la ley. David conocía a Dios. Caminaba con Dios. Dice Gálatas 5:4, de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cayó de la gracia de Dios. Y otro aspecto a considerar, aunque David se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón de Dios, Dios no eliminó ¿qué? Las consecuencias. Porque si viene una ola de cosas con David, asimismo nosotros como creyentes, mis amados hermanos, podemos cometer pecados terribles y luego mediante la tristeza que es según Dios y el sincero arrepentimiento, recibir la gracia y el perdón de Dios. Claro que sí. Sí lo podemos recibir. Claro que sí. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. No obstante, mis amados hermanos, hay un pero, siempre hay un pero, hay un sin embargo. La restauración de la relación del creyente con Dios no significa que escapará del castigo temporal o que será liberado de ¿qué? De la consecuencia de esos pecados específicos. Te perdona, Dios nos perdona, pero lo que nosotros decidimos, lo que nosotros arrastramos o lo que nos trajimos va a traer consecuencias. Cabe señalar que si Dios quiere nos quita también ese detalle, pero las consecuencias vienen porque tomamos malas decisiones, porque fuimos rápidos para oír. No, debimos de haber sido tardos, ¿verdad? Para actuar, pensar las cosas, rápidos para oír y tardos para actuar. Caray, espérame, esto no me está cuadrando, ¿verdad? Allá hay una mujer, David debió de haberse volteado. David debió haber visto a otro lado.
incluso pensar qué estoy haciendo en el palacio. Yo debo de andar en la guerra. Por no estar haciendo mis obligaciones, por no estar haciendo lo que me toca, estoy viendo moros con tranchetes, ¿verdad? Y aparte estoy actuando mal como rey. Dios no toleró ni perdonó los pecados de David. Solo era una persona y sus pecados eran una persona simplemente con debilidades y fracasos. Era una persona, era un humano como nosotros. Ni que como rey pudiera de manera explicable recurrir a la maldad y a la crueldad. No, David cometió errores, como cualquiera de nosotros. El hecho de que haya sido rey no lo hacía privilegiado para hacer lo que él quisiera hacer. Tanto lo bueno como lo malo. David era una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, con defectos y virtudes, dijera la D'Alessio. David no tenía que hacer lo que hizo, incluso en la imperfecta redención del antiguo pacto, personas como el profeta Samuel manifestaron una lealtad perseverante a Dios y fe en él mediante la gracia al alcance de esas personas. Samuel era una persona que comprometió su vida, ¿verdad? Ana, ¿verdad? Ana se llamaba, la mamá de Samuel. Ana lo prometió y Samuel se hizo cargo. Y ahí estuvo Samuel en todo tiempo y pudo ser leal a Dios. Y David estaba fallando a él. Último aspecto a considerar, la correcta actitud cuando se ha pecado, mis amados hermanos, es arrepentirse con toda sinceridad. Ir a Dios para recibir perdón, gracia y misericordia y estar dispuesto a aceptar el castigo de Dios por el pecado sin amargura ni rebeldía. Porque a veces hay consecuencias y tenemos que aceptarlo. Reconocer que lo que se está viviendo ahora fue conducto de las decisiones que tomé hace tiempo, erradas, ¿verdad? Pequé, no lo pensé. O lo pensé y deliberadamente lo hice. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Hace muchos años, algunos 3, 4 años, un amigo me decía, recién separado de su esposa lo había dejado. Me decía, esto no es otra cosa que el pago de todas las acciones de lo que yo hice. De todo el alcohol que yo tomaba, de todo lo que yo me drogaba, de todos los engaños que le hice a mi esposa. Ahora lo estoy viviendo y no me queda más que aceptarlo. Llegó con los papeles del divorcio y tuve que firmar. ¿Qué podía hacer? Pedí una oportunidad, me dieron como 5 o 6, me decía. Tanto tiempo pidiendo, ayúdame, mírate, perdóname y ya no vuelve a suceder. Las decisiones lo alcanzaron. Y David llegó un momento en el que ya no podía más y le pidió a Dios, perdóname, Señor, que no se aparte tu presencia de mí. David reconoció y admitió sus terribles pecados y volvió su corazón a Dios y aceptó con humildad la reprensión de Dios. Y de ahí el Salmo 51, un salmo tan precioso. De ahí sale este salmo, de ese problema con Betsabé, de esa situación con Betsabé después de ser confrontado por el profeta. David viene en arrepentimiento a Dios, reconoce su pecado, le pide a Dios, pero le dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y de hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores de tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Tremenda desesperación. Tremendo el sentir, un sentir fuerte que tenía David. Estaba triste, acongojado, se sentía desolado. Y el temor, no te aparte, que no se aparte tu espíritu de mí, que no se aparte el Espíritu Santo de mí. ¿Qué haría yo sin tu Espíritu Santo? De entender, David. No puedo quedarme sin tu presencia. Como hijos de Dios somos personas con privilegios. Somos personas, valga la redundancia de la palabra, súper privilegiadas. La bendición de Dios está con nosotros. Tenemos libre acceso a su presencia. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Somos llamados hijos de Dios por esa guianza del Espíritu Santo. Somos hijos de un rey. Somos gobernados por Dios. Tantas cosas que podemos hablar en bendición. Hablamos nada más por el momento de Dios. ¿Qué más queremos si tenemos a Dios? No le hablo de bendiciones materiales, de económico. Nunca nos falta pan en la mesa. Y Dios lo ha prometido. Cuando habla del afán y la ansiedad en Mateo 6, hay personas que se preocupan por la vestimenta, personas que se preocupan por el alimento. Y hace una comparación tremenda a Dios. Que no son más ustedes, mis hijos, que los lirios del campo y que las aves del cielo. Mira las aves del cielo, dice. No trillan ni trabajan y mi Padre se preocupa por ellas. Mire a los lirios del campo, ni a un Salomón, dice, con todo lo que tenía se viste de esa manera. ¿Cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Y cierra tremendamente con las llaves. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Os vendrá por añadidura. Y pudiera ser que en todos esos privilegios, mis amados hermanos, de repente hay guerra afuera. Es tiempo de guerra, es tiempo de batalla. Me refiero a las cuestiones espirituales, al llamado, al ministerio que usted tiene, que yo tengo. Y queremos mandar a Joab. Queremos mandar al sirviente. Queremos mandar a nuestros hijos, queremos mandar al esposo, queremos mandar a la esposa, lo que nos toca hacer a nosotros. Para quedarnos en la casa, ¿a qué? Para quedarnos en el palacio, ¿a qué? A voltear por la ventana del aparato celular, a voltear por la ventana de una computadora, a voltear a la pantallota que tenemos en la casa de 65 pulgadas, la pared se está doblando, 70 pulgadas de la bendición tan grande de la pantallota que tiene. A caer a lo mejor en un pecado. A vislumbrar el pecado, contemplarlo como lo hizo David. Que se nos olvide que tenemos una responsabilidad,
que teníamos batallas que enfrentar, que teníamos cosas que hacer. Mandamos al otro y además de tentar al pecado, caemos en él y nos revolvemos en él. Le voy a decir algo. El salmo que le leí, el Salmo 51, yo creo que no necesita una segunda parte. Ya lo escribió David. Y bajo esa experiencia que tenemos, como acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, ya lo vimos en ellos. Ya vimos la palabra. Ya la leímos. Sabemos qué le pasó al otro. Era un simple mortal como nosotros. También nos puede pasar. Siempre trato de que mis hijos aprendan en cabeza ajena. Mira, a mí me pasó, no lo hagas tú. Y me acuerdo de mi papá. Me fastidiaba mi papá. Se lo digo como tal. Y ahora tanto que extraño sus llamadas. Tanto que extraño sus consejos. Como un pequeño paréntesis, cada vez que mi papá veía un tornillo tirado, decía, ahí hay dinero tirado, decía, levántalo y guárdalo en un bote. Puede contar en donde está la lavadora de mi casa. Es más, no están ni los detergentes ahí arriba. Tengo de botes de tornillos. Y Aleli, ¿cuándo vas a quitar esos botes de ahí? Para poner mis detergentes, dice, y lo que le toca estar ahí. Yo tengo mis cosas, porque es dinero de ese papá. Tratamos de aprender en cabeza ajena, como le enseño a mis hijos. Hijo, yo quiero que no te pase a ti. Mírame a mí, mira mis errores, mira mis fallas, para que tú no tengas la misma amargura que yo pasé en ese momento. Para que tú no tengas que escribir un Salmo 51. Está hermoso cuando lo leemos, pero podemos sentir la aflicción de David. Podemos sentir el dolor de David, la desesperación, la fragilidad de David al sentir que en algún momento la presencia de Dios se pueda apartar de él. Cierro con esto, mis amados hermanos. David ya se había hecho aficionado a la vida cómoda, lo que pronto resultó en su ruina moral y espiritual. Demasiado confort le hizo daño, la autoridad, el poder de decir, ve tú y no yo. Ve Joab, yo me quedo. La vida de comodidad y lujo de David como rey le produjo la confianza en sí mismo y la falta de ¿qué? De sobriedad. Estar consciente. Es que eso me toca a mí. No puedo mandar a alguien. ¿Sabes que hay un hermano enfermo? Yo tengo que ir a ver a ese hermano enfermo. Hay un hermano en el hospital. Hay una hermana en el hospital. Hay que ir a visitar. ¿A quién voy a mandar? ¿A Hernán? ¿A Joab? En algún momento podría ayudarme, pero esta es una batalla que me toca a mí. Para eso estoy aquí. Y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que no nos falte la sobriedad. Estar conscientes de qué fue el propósito que Dios puso en nosotros. Porque usted puede tener metas, pero Dios en su vida tiene propósitos. Su vida no es una vida hueca. Su vida no es una vida vacía. Su vida tiene un propósito. Alrededor de ese tiempo, él dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Se apartó de Dios. Porque por un día no fue a la batalla que Dios le encomendó. La caída de David de la gracia es una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, mis amados hermanos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó. ¿Qué podemos ser nosotros? Amén. Póngase de pie, iglesia.